Hola, contestamos proyectos de aula quinto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Iniciamos un nuevo proyecto en la página 192 de tu libro que se llama Los principios éticos en mis derechos. En este proyecto se verá. En este proyecto, lograrás comprender la importancia del cumplimiento de acuerdos, normas y leyes construidos democráticamente. También entenderás qué son los principios éticos y los identificarás en la práctica de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces, en este proyecto se hablará sobre los acuerdos, sobre las normas y las leyes que tienen los niños y niñas, sobre sus derechos y sobre los principios éticos. Presentamos. En colectivo, lean en voz alta el siguiente texto. Vamos a leerlo. Los derechos humanos son válidos para todas las personas, pero son progresivos, ya que se van creando leyes que los reconocen en distintos ámbitos, que responden a los cambios en las condiciones de vida de las comunidades en el país y el mundo. Hoy incluso se ha reconocido el derecho humano a un ambiente sano. En el caso de las niñas, los niños y los adolescentes, en 2014, en México, se publicó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, LGDNA, con la finalidad de reconocer la obligación que tienen los adultos y el Estado de protegerlos y brindarles bienestar. No obstante, en 2017 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó los resultados de una encuesta donde se les preguntó a las niñas, los niños y los adolescentes de todo el país acerca de las situaciones que afectan sus derechos y los resultados fueron los siguientes, respecto a la violencia en el hogar. El 14.4% de niñas y niños refirió que alguna vez le hicieron sentir miedo, al 13.2% los insultaron o se burlaron de ellos y ellas, un 11.3% se ha sentido menos o ha sido ignorado, al 10.5% lo jalonearon, empujaron o pegaron, un 10.1% sufrió amenazas de ser golpeado o golpeada. Y al 9.2% le han hecho sentir avergonzada o avergonzado. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2022. Entonces, esta lectura habla sobre cómo es que se ha creado esta institución que es México. Se publicó la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes, conocidas como por sus siglas LGDNNA, y aquí se reconocen tanto las obligaciones y los derechos que tienen los niños y niñas y adolescentes de México. También en esta lectura podemos ver cómo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recolectado datos acerca de la violencia que sufren los niños en el país. Y te mencionan aquí diferentes porcentajes. Pasemos al punto número 2. Aquí van a dialogar en torno a las siguientes preguntas. Si te lo dejan de tarea, dialoga con tus familiares. La primera pregunta que vas a responder y que la puedes sacar del mismo texto es: ¿de qué manera se ven vulnerados los derechos de las niñas y los niños y los adolescentes en México? Esta es mi respuesta que la saqué del texto. Las situaciones que afectan sus derechos y los resultados fueron los siguientes. Respecto a la violencia en el hogar, el 14.4% de niñas y niños refirió que alguna vez le hicieron sentir miedo. Al 13.2% los insultaron o se burlaron de ellos y ellas. Un 11.3% se ha sentido menos o ha sido ignorado. Al 10.5% lo jalonearon, empujaron o pegaron. Un 10.1% sufrió amenazas de ser golpeado o golpeada, y al 9.2% le han hecho sentir avergonzada o avergonzado. Entonces, la manera en cómo se han visto vulnerados niñas y niños y adolescentes en México es porque fueron violentados con tal vez violencia en el hogar, sintieron miedo porque tal vez los amenazaron o los insultaron o también se burlaron, han sido ignorados. Aquí te mencionan que también han sido jaloneados, empujados, golpeados
o han sido avergonzados. Estas serían las maneras en cómo se han vulnerado los derechos de las niñas y los niños y los adolescentes en México, según lo que menciona el texto. Después, en el inciso B, te pregunta, ¿dónde se contemplan esos derechos? Están establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y demás disposiciones aplicables. Entonces, todos estos derechos que tienen los niños se contemplan tanto en la Constitución de México como también en leyes internacionales que protegen a las niñas y a los niños, y estos derechos humanos, en todos estos se contemplan y se protegen esos derechos de los menores. Recolectamos en asamblea con la guía de su maestra o de su maestro, lleven a cabo una lluvia de ideas basadas en estas preguntas. Vamos a contestarlas. Recuerda que de acuerdo a lo que tú contestes, esa sería la lluvia de ideas que tú propondrías al estar en clases. La primera pregunta que te hacen es, ¿qué derechos de las niñas, los niños y adolescentes conocen? Yo conozco los siguientes. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Derecho de prioridad. Derecho a la identidad. Derecho a vivir en familia. Derecho a la igualdad sustantiva. Derecho a no ser discriminado. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Estos son algunos derechos que yo conozco. Recuerda tú pensar cuáles son los derechos que has escuchado en tu casa, en la escuela o en alguna parte como en las bibliotecas, y escríbelos. ¿Por qué son derechos? Porque son situaciones que protegen a los niños, adolescentes y gentes en general, haciendo que todos los respeten y se deben de proporcionar para garantizar su vida y que tengan un lugar donde vivir, que gocen de salud y puedan desarrollarse como individuos dentro de una sociedad. Entonces son derechos porque vienen a proteger, en este caso, a los niños adolescentes, y también los derechos protegen a los adultos y adultos mayores, haciendo respetar y garantizando su vida, que tengan un lugar donde vivir, que gocen de esa salud, que puedan desarrollarse. Inciso C. ¿Cómo se garantizan los derechos de las niñas y los niños y los adolescentes en su comunidad? Esto fue lo que yo respondí de acuerdo a lo que observo en mi comunidad. Se respetan siguiendo lo que marca la Constitución de México y garantizando que los menores tengan un desarrollo adecuado, viéndolos crecer sanamente, con felicidad, llevándolos a la escuela, dándoles de comer, cuidarlos, etc. Entonces, la manera en cómo se garantizan los derechos de los niños y las niñas en mi comunidad es cuidándolos, protegiéndoles, dándoles ese tiempo de recreación. Si se enferma, llevándolos a lo que es el médico, dándoles las medicinas, etc. Es decir, es respetar lo que marca la Constitución de México en base a sus derechos de los menores. Inciso D. ¿Qué derechos se promueven en el salón de clases? El derecho a la libre expresión, el derecho a la educación, el derecho al juego y recreación, el derecho correctamente, el derecho a la salud, el derecho a la libertad, el derecho a realizar diferentes actividades no importando que sea yo mujer u hombre puedo escoger libremente, entre otros derechos. Entonces, estos son algunos de los derechos que se promueven en mi salón de clases. Todos podemos expresarnos libremente, por eso es un derecho. El derecho a la educación porque desde el momento en que entramos a la escuela estamos ejerciendo ese derecho, a educarnos. El derecho al juego, el derecho a lo que es tener salud. Si yo me enfermo, en mi escuela me dicen que tengo derecho a ir a un doctor, a tomar las medicinas, a estar en casa si es necesario y recuperarme.
De acuerdo a lo que tú consideres, escribe tus respuestas. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Estando en la página 199, vamos a ver qué hay que hacer en el punto número 2. 2. De manera individual, siendo solidario, investiga y define los términos que se indican en la siguiente tabla. Para ello, consulta Nuestros Saberes, libro para alumnos, maestros y familia. También puedes acudir a la biblioteca escolar, biblioteca de aula, biblioteca pública o buscar en Internet con ayuda de un adulto. Entonces aquí prácticamente hay que buscar las definiciones de ética, moral, principios éticos y escribirlo ahí en tu libro o bien escribirlos en tu cuaderno si es que no cabe la definición. Aquí te dejo la definición de ética. La ética como el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Moral, la definición de moral. La moralidad consiste de principios que guían la conducta individual dentro de la sociedad. Y mientras que la moralidad puede cambiar con el tiempo, es el estándar que usamos para guiar nuestro comportamiento y juzgar entre el bien y el mal. Así es que la moralidad es aquello que nos dice si estamos haciendo las cosas bien, si nos estamos comportando correctamente o si de plano estamos portándonos muy mal. En la definición de principios éticos. Los principios éticos son declaraciones propias del ser humano que apoyan su necesidad de desarrollo y felicidad. En concreto identificamos 4 valores éticos fundamentales que son los siguientes: respeto, justicia, responsabilidad, honestidad y libertad. Entonces aquí te mencionan sobre estos principios éticos que es respeto, justicia, responsabilidad, honestidad y libertad. Los derechos humanos se fundamentan en principios éticos, es decir, los valores reconocidos en distintas épocas y comunidades como elementales para la convivencia de las personas, y que deben ser la base para la creación de acuerdos, normas y leyes. Entonces aquí te está mencionando que los derechos humanos fundamentales viene a ser un principio, son principios éticos. Es decir, son esos valores reconocidos en distintas épocas de lo que es la historia. Siempre ha habido estos derechos humanos, estos valores que con el tiempo van cambiando. El proceso de creación de acuerdos, normas y leyes se ha desarrollado con la misma historia de la humanidad y muchos códigos normativos se han modificado para reconocer las condiciones culturales, tecnológicas, científicas y morales que se transforman en distintas épocas y comunidades. Por ejemplo, antes no existía el derecho a la protección de datos personales porque no había medios e instrumentos de la tecnología e informática actual que se utilizan para afectar la integridad personal. Entonces, aquí te están diciendo que todos estos acuerdos en donde se forman las normas y las leyes se han ido modificando conforme va la sociedad actualizando de manera cultural, tecnológica y científica, y te mencionan el ejemplo de que hoy en día existe una ley que protege la información personal que se está circulando en el Internet. Dentro de los principios éticos se encuentran los siguientes: libertad, justicia, igualdad, equidad, inclusión, respeto, entre otros. Entonces aquí te mencionan pues otros o la complementación de los principios éticos. Yo anteriormente había mencionado unos y aquí te mencionan algunos otros que son diferentes, que viene siendo la libertad, que la mencionamos, igual la justicia, la igualdad también. Aquí la equidad no la teníamos, pero te la menciona. La equidad es un principio ético, también la inclusión, el respeto, entre otros. O sea que podemos decir que existen varios principios éticos. Yo mencioné unos y aquí te mencionan otros. Número 3.
3. Sin olvidar que eres parte de una comunidad, define lo que entiendes por cada uno de los principios éticos mencionados. Anota tus definiciones en el cuaderno. En colaboración, con apoyo de su maestra o maestro, relacionen sus nociones previas de los principios éticos con la información del siguiente fragmento y hagan lo que se indica. Entonces nos traemos los principios éticos y vamos a decir las definiciones. Libertad. La libertad como el poder, radicado en la razón y más inmediatamente en la voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. La justicia. Es la distribución equitativa de los bienes y de los males que a cada quien le corresponden, es dar a cada cual aquello que se le debe. La esencia de la justicia es la idea de bien y la repartición equitativa de aquellas cosas que se consideran un bien común. Definición de igualdad. Es el derecho de todos los seres humanos a ser iguales en dignidad, a ser tratados con respeto y consideración y a participar sobre bases iguales en cualquier área de la vida económica, social, política, cultural o civil. La definición de equidad. El término equidad alude a una cuestión de justicia, es la distribución justa de los recursos y del poder social en la sociedad, se refiere a la justicia en el tratamiento de hombres y mujeres, según sus necesidades respectivas. Inclusión. La inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad, con el objetivo de que éstas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en este proceso. Respeto. Significa preocuparse por el impacto de nuestras acciones en los demás, ser inclusivos y aceptar a los demás por lo que son, incluso cuando son diferentes. Entonces aquí te dejo estas definiciones por si te sirven. Recuerda que esto es una forma de explicarte de cómo puedes hacer estas actividades. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con tus compañeros de quinto grado para que puedan realizar fácilmente sus actividades. Del mismo modo, te invito a que compartas el canal de MEX Primaria para que otros compañeros de otros grados de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado puedan realizar sus tareas, actividades más rápidamente. Te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas, que me regales el like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.